Comienza en Bruselas la reunión de ministros de defensa de la OTAN. Tiene lugar en uno de los momentos de mayor tensión y para algunos incluso uno de los momentos de mayor riesgo de confrontación bélica en Europa desde el fin de la Guerra Fría. Se espera que entre hoy y mañana los miembros logren avances, sobre todo en un punto álgido, el presupuesto. El secretario general del organismo, Mark Rutte, pide aumentar de 2 a 5% el gasto de defensa de cada país y eso, como es lógico, está dividiendo a los socios. También está prevista una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania que debería afinar estrategias y apoyos para Kiev de cara a su guerra con Rusia. Este miércoles, en una rueda de prensa en la apertura de la reunión, Mark Rutte dijo cosas como estas. We need more resources. Necesitamos más recursos, fuerzas y capacidades con el fin de estar preparados para hacer frente a cualquier amenaza y aplicar plenamente nuestros planes de defensa colectiva. Para cumplir estos nuevos objetivos necesitaremos aumentar significativamente el gasto en defensa. Esto es la base de todo. Los aliados europeos y Canadá se han esforzado al máximo y espero que la mayoría de socios, si no todos, alcancen el objetivo inicial de gastar el 2% del PIB en defensa este año. Muchos han invertido o tienen previsto invertir mucho más. Hacer frente a cualquier amenaza, defensa colectiva, aumentar el presupuesto de los socios en defensa fueron algunas de las cosas que dijo Mark Rutte hoy y que iremos discutiendo hoy aquí en esta edición de Actualidad en Análisis. Yo soy Johan Ramírez y los saludo desde Berlín. Para profundizar en estos temas, durante los próximos minutos estaré conversando desde Bruselas con el periodista Gerard Falleda y desde Tallinn con mi colega Ricardo Marquina. A ambos un gusto saludarles y bienvenidos al programa. Gerard, me gustaría comenzar contigo. El secretario general de la OTAN ha ofrecido una conferencia de prensa al comienzo de esta reunión. Escuchábamos algunas de las cosas que dijo ya hace unos minutos. ¿Qué más ha ofrecido? Haznos por favor un breve resumen de lo más destacado que dijo. Hola, ¿qué tal? Pues el resumen sería básicamente eso, o sea, como siempre, como viene insistiendo desde hace meses Rutte y también Estados Unidos, es que los países, los aliados europeos tienen que incrementar y mucho su gasto en defensa. No ha puesto abiertamente un porcentaje mínimo, 5% sobre la mesa, aunque fuentes diplomáticas informan que Rutte ha propuesto esto, o sea que la OTAN ha propuesto esto. Es evidente que la OTAN está del lado de esta petición porque la hace Estados Unidos y la mantiene y hay muchos países que están a favor de esta petición, pero no ha puesto de momento el porcentaje abiertamente encima de la mesa. Otras cosas que ha hablado Rutte que también van a ser importantes en la cumbre de esta semana y también de la Haya de finales de mes. Básicamente el vocabulario que se va a utilizar con Ucrania. Ha evitado aclarar si vamos a encontrar el mismo vocabulario, el mismo texto a Ucrania que en la última cumbre anual que se celebró de la OTAN, es decir, si el camino de Ucrania va a ser dentro de la OTAN o no. Ha evitado responder sobre esto y entiendo que el debate también va a ser importante para aquí, porque eso en el fondo es hablar de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia y la seguridad, las garantías de seguridad que puede tener Ucrania después del acuerdo. O sea, yo creo que estos dos van a ser los dos grandes debates de esta cumbre y lo que ha hablado principalmente Rutte y que también va a ser importante en la próxima cumbre de la Haya. En efecto, esos dos temas seguramente van a ocupar la agenda. El tema del presupuesto es importantísimo. No solamente se discutirá ahora con los ministros de defensa, sino también a finales de mes en esa cumbre de líderes. Ricardo, ¿qué tan viable crees tú que sea aumentar ese presupuesto de 2% a 5% como ha pedido Donald Trump y como también ha pedido en otras ocasiones Mark Rutte, una proposición que incluso ha contado con el apoyo, cuando menos, si no me equivoco, de 14 países de la alianza? Buenos días desde Tallinn, un gusto estar con ustedes. Bueno, ahora mismo a mí me parece política ficción ver que países como Italia, Portugal y sobre todo España pueden hacer un aumento así. Estos países, y puedo hablar especialmente por España, evidentemente, tienen muchos dilemas morales. Parte de su clase política está anclada en los años 70, en ese no a la OTAN y en posiciones de un pacifismo ya obsoleto
de un mundo que ya no existe, que es el mundo de la Guerra Fría. Y generalmente son partidos de izquierdas que ven como una traición ya el mero hecho de estar en la OTAN, pero aún así van a intentar torpedear el aumento de presupuesto militar. Lo vemos en las coaliciones de gobierno, especialmente la española, donde hay muchas reticencias a un aumento de los gastos, y de hecho el propio gobierno español, que cuando se presenta con la OTAN intenta siempre mostrarse el más otanista de todos, pero luego cuando se sienta en el Parlamento pues siempre matiza todo. Hemos escuchado a la ministra de Defensa española hace poco decir que no era bueno hablar de porcentajes, que no era el momento. Bueno, pues si no es el momento ahora, ¿cuándo es? Si no es cuando Europa está en una situación en la que necesita hablar precisamente de esto. Es verdad que si miramos el mapa europeo y su frontera con Rusia, hay una Europa gradual. Cuanto más nos acercamos a Rusia, mayor es el gasto en defensa. Lo vemos, si vemos la parte oriental europea, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia son los países que más gastan, son precisamente aquellos que tienen frontera con Rusia y que tienen experiencia de haber convivido con Rusia, con lo cual ellos tienen sus motivos. Y cuanto más nos alejamos, especialmente hacia el sur, pues esa amenaza se ve mucho más lejana, y eso podría explicar, al menos en parte, que estos países se nieguen o se resistan a un aumento que está muy mal visto por sectores de izquierda, un aumento en el gasto militar. Y sin ir muy lejos, Ricardo, Alemania, que está a una frontera de distancia, es decir, luego de Polonia, a una frontera de distancia de la guerra, Alemania ha decidido aumentar su presupuesto en defensa de una manera sin precedentes en este país, de manera que muestra la preocupación que hay y el interés por una parte de los socios también de sí aumentar ese presupuesto. Pero como decíamos antes, esto está dividiendo a los miembros de la OTAN. Lo veremos en esta reunión, pero con seguridad lo vamos a ver a finales de mes cuando se reúnan los líderes en esa cumbre tan esperada. Otra de las cosas que dijo Mark Rutte el día de hoy es que confirmó la invitación a Ucrania a participar en esa cumbre que tendrá lugar entre el 24 y el 25 de junio en La Haya. Ricardo, ¿cómo podemos interpretar este anuncio? Bueno, creo que la OTAN no puede simplemente dar carpetazo a su relación con Kiev. No puede pasar página de manera tan brutal como quizás hubiese parecido que iba a ser Estados Unidos. Eso se ha matizado durante estos últimos 2 meses y vemos una continuidad. Es verdad que los mensajes de Donald Trump, que es el principal socio de la OTAN, el motor, sin duda ninguna, de la alianza, que los mensajes de Donald Trump han sido desde el rechazo y el repudio público y notorio hacia Zelensky a un acercamiento progresivo a sus posiciones, incluso un rechazo a la figura de Putin, especialmente en este último mes. Con lo cual, con una figura como la de Trump, es muy difícil hacer cábalas. Pero es verdad que la gran mayoría de socios de la OTAN no quieren dejar abandonada a Ucrania a su suerte, no quieren una Ucrania completamente indefensa, no quieren una Ucrania bajo un protectorado ruso, básicamente lo que era antes de 2014. Con lo cual veo esta situación como mantener posiciones. No creo que haya nada realmente nuevo, más allá de que la OTAN no abandona a Ucrania de momento. Algo que me llamó mucho la atención, Gerard, escuchando a Rutte esta mañana, es que entre las cosas que dijo, afirmó que no hay planes para que Estados Unidos retire sus tropas del suelo europeo. Ese es un anuncio que hasta hace algunos meses no habría tenido sentido, porque Washington forma parte central de la defensa de la Alianza Transatlántica. Sin embargo, ya eso parece que no puede darse por sentado bajo la administración de Donald Trump. ¿Cuánto militar personal tiene Estados Unidos en Europa, Gerard, y qué impacto tendría una eventual retirada? Claro, si ahora Estados Unidos tiene miles de soldados por toda Europa, sobre todo el este de Europa, y por esto también a quien preocupa más la presencia de Estados Unidos y el compromiso de Estados Unidos con la protección europea, como decía antes también mi compañero, pues son los países que están más cerca geográficamente, digamos, y históricamente de Rusia, ¿no? de Moscú. Y entonces también por eso siempre los mismos países que están, digamos, defendiendo que los países europeos se tienen que gastar más dinero en defensa también son estos países, porque ven que delante de estas amenazas de Trump o de la Casa Blanca en general de desentenderse de la seguridad europea, ellos sí que corren un peligro, digamos, inminente si, por ejemplo, Estados Unidos acaba, digamos, llevando a cabo la amenaza y quita
y retira soldados, tropas de sus países, ¿no? Por eso siempre están, por un lado, intentando que Trump, que la Casa Blanca no se enfade, y por el otro lado, incrementando la defensa, el gasto en defensa para algún día en un futuro poderse defender o defenderse más y mejor que ahora si hay un ataque ruso, un potencial ataque ruso. Claro, recordemos que Donald Trump durante su primer gobierno incluso amenazó con dejar la OTAN. Ricardo, otra de las cosas que decía hoy Mark Rutte es que, cito, que Estados Unidos está completamente comprometido con el artículo 5 de la alianza que garantiza la mutua defensa de los miembros. Antes nos contaba entonces Gerard, ahora la voluntad de Estados Unidos de mantener el despliegue de tropas estadounidenses en Europa. Esas son cosas, Ricardo, fundamentales en el funcionamiento de la OTAN. ¿Está la alianza tan debilitada que hace falta que el secretario general remarque, subraye este tipo de principios? Yo creo que este tipo de declaraciones no demuestran que la alianza está debilitada. Antes de la guerra de Ucrania, Macron dijo que la OTAN estaba a muerte cerebral, si no recuerdo mal, creo que esas eran sus palabras. Pero precisamente es la invasión rusa la que ha vuelto a dar sentido pleno a la Alianza Atlántica y a todas sus motivaciones, que mucha gente decían que era simplemente pues, exageraciones y extremismo. Pero es verdad que ese mensaje que lanzan hoy desde la OTAN se puede ver también, va destinado también a Rusia. Ese mensaje bueno, pese a todo, pese a las palabras y a estas amenazas de nos retiramos o queremos que Europa se comprometa más, Estados Unidos y el artículo número 5 siguen estando sobre la mesa. Esto es muy importante en países como este, en Estonia. Hace muy poquito, hace unas semanas, estuve en unas maniobras de la Alianza aquí y hablando con soldados británicos, ellos a la Cámara nos decían que sin duda ellos estarían, que sus países el despliegue es sólido para seguir apoyando a estos países, a los bálticos, y que no se habla en un caso de una posible salida de las tropas estadounidenses. Fuera de Cámara, evidentemente, todo el discurso es otro. El discurso es que hay una preocupación porque esas decenas o casi un centenar de soldados estadounidenses a lo largo y ancho de Europa son una garantía, son un freno que mantiene a Rusia lejos, porque no es lo mismo atacar un país como Moldavia, por ejemplo, donde no hay tropas estadounidenses, que atacar Narva o Tallinn, donde hay varios miles de soldados estadounidenses de manera periódica. Con lo cual, esa presencia es muy importante y yo creo que ese recalcar el artículo 5 y la presencia estadounidense está hecha para tranquilizar a una parte interna, evidentemente, pero sobre todo para decirle a Rusia que la OTAN sigue estando comprometida con el artículo 5 y con la defensa entre sus. Importante ese mensaje para Rusia porque esta reunión de ministros de defensa de la OTAN ocurre en un contexto, Ricardo, en el que los riesgos de un conflicto bélico no se veían en este nivel desde el fin de la Guerra Fría, con el conflicto en Ucrania intensificándose en los últimos días, con el primer ministro británico Keir Starmer, que decía esta semana que su país avanza hacia la preparación de una eventual guerra. En medio de ese contexto, Ricardo, ¿qué tan relevante es esta reunión de ministros de la defensa entonces de la OTAN? Bueno, la reunión de hoy yo creo que es protocolaria, que no supone un antes y un después, que no supone una amenaza ni una reacción. Me parece que es lo que se espera de la OTAN, pero una manera de decir que pese a todas las turbulencias que ha supuesto el huracán de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus palabras cambiantes, la Alianza Atlántica es mucho más que Estados Unidos, aunque Estados Unidos sea una parte fundamental de la alianza. Hay mucho de simbólico, pero también hay mucho de rutinario en este encuentro. A menos de que este encuentro de ahora salga una declaración nueva sobre la presencia o no presencia del futuro de Ucrania en la OTAN, personalmente creo que eso no saldrá, pues estaremos hablando de una reunión rutinaria necesaria para los mensajes que quiere trasladar la OTAN interna y externamente, pero rutinaria. Gerard, Ricardo nos dice que hay mucho de simbólico en esta reunión. ¿Podemos esperar decisiones, anuncios, acciones concretas de esta reunión entre los ministros de defensa de la OTAN? Yo creo que no va a haber ningún anuncio concreto ni ninguna decisión,
pero sí que nos decían bueno, fuentes diplomáticas y de la OTAN estos días que quieren llegar a la cumbre de La Haya con una decisión tomada y con un texto ya bastante cerrado, si no cerrado, y que los líderes solo tienen que firmar. Lo que quieren evitar, sobre todo los aliados europeos y la OTAN también, Rutte también, es llegar con un texto abierto y que Trump allí puede pues, manejar hasta último momento y pedir más cosas de las que había pedido en un principio y que ya habían negociado y ya habían acordado, ¿no? Y en este sentido, sobre todo lo que se está negociando este día y se va a negociar, y por eso también vimos el lunes que varios países, 14 países de la Alianza, ya dieron apoyo al 5% de gasto. Estamos viendo cómo se está cerrando, cómo se está negociando, y sí que yo creo, aunque no vaya a salir nada, que sí que se va a cerrar o casi cerrar el porcentaje del 5% del PIB de gasto militar. Antes decía también Ricardo que es interesante esta visión que tiene España, pero también nos decían aquí que España es el único gran país, digamos, de Europa que está abiertamente en contra y que está, digamos, presionando para que no salga adelante este 5%. O sea que también parece un poco política ficción que España pueda, por ella sola, con el apoyo de algunos países. Parecía que también Bélgica estaba del lado de España, pero Italia no dio, digamos, por lo que nos dicen, parece que Italia no se negó mucho al 5% y España está casi sola en eso, o sea que parece ya dan casi por hecho que se va a aprobar el 5%, que se cierre hoy y que se firme, digamos, en la cumbre de La Haya. Está previsto que en otros de los temas que se traten en esta reunión, los ministros de Defensa del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania también se junten en la tarde de hoy. Ricardo, ¿es eso simplemente parte del protocolo del que nos hablabas antes o podemos esperar que de allí sí salgan anuncios importantes para Ucrania? Y la situación que tiene ahora mismo Ucrania en plenas negociaciones y con ese memorando que presentó Rusia, un memorando que básicamente supone la capitulación de Kiev, es muy complicado. Evidentemente Ucrania no puede decir que renuncia a la OTAN, o no, al menos no ahora, pero sabe que esa es una condición sine qua non, no va a poder firmar un alto el fuego. Entonces es una situación muy complicada. Yo entiendo, o quiero entender, que los aliados de la OTAN van a intentar hacer ese camino, esa pastilla, ese trago lo más suave posible, ofreciendo algún tipo de garantías, incluso quedando fuera de la OTAN. Quiero imaginar que van a ir por ahí los tiros. Hablando de la OTAN, creo que es lo más apropiado esta expresión. Pero habrá que esperar. Ucrania tiene un papel extremadamente complejo. La OTAN está acompañando a Ucrania en ese camino, sabe que están en plenas negociaciones y que no solo negocia con Rusia, que también esa negociación tiene que gustar al otro lado del Atlántico, tiene que gustar a Donald Trump, que es un tipo de gustos cambiantes, depende de cómo sopla el viento, con lo cual Ucrania está en una posición muy de extrema debilidad y entiendo que desde los aliados de la OTAN le van a presentar algún tipo de plan B para cubrir la seguridad del país, quizás sin estar dentro de la OTAN. De Donald Trump quiero que hablemos en un minuto, Ricardo, pero antes quisiera, para ir terminando, que Gerard nos cuente también qué otros temas se hablarán en esta reunión de ministros de Defensa, porque entiendo que no solamente estará Ucrania o el aumento del gasto militar, sino que también habrá otros asuntos en la agenda de los ministros. Gerard, ¿cuáles son? Sí, sobre todo van a ser estos temas, pero otro tema que también hace tiempo que está presionando Estados Unidos, ya presionó también la administración de Joe Biden y con Stoltenberg de secretario general, y el vocabulario también se ha ido endureciendo contra China. Y también nos dicen estos días que va a ser uno de los temas porque parece que Estados Unidos, digamos que tiene un poco una obsesión con China, y no por ahora, no de manera inmediata, pero sí potencialmente. Y como decía antes, que se prevé, o en los borradores parece que en los borradores del acuerdo de la cumbre de Haya que se está negociando, que se va a negociar en la ministerial de esta semana, parece que no se va a evitar hablar de Ucrania para no afectar, digamos, las negociaciones, para no mojarse básicamente. Sí que parece que va a haber texto de China y puede haber, digamos, otro paso más de endurecimiento contra China, que es la última, digamos, obsesión sobre todo de Trump, que ve China más como un peligro y ve más la OTAN y Europa como digamos una herramienta a utilizar para protegerse de China, y no tanto Rusia, sino lo que le preocupa es China.
Y Ricardo, Gerard nos ha mencionado, y ya lo hemos también hecho referencia nosotros, a esa reunión que tendrá lugar en La Haya entre el 24 y el 25 de junio con los líderes de la OTAN. Vamos a poner el foco allí ahora para ir terminando. Se espera que estén presentes todos los jefes de Estado de los miembros, incluyendo a Donald Trump. ¿Está preparada la OTAN para lo que podría ser ese encuentro impredecible? Te lo pregunto porque con Trump en la mesa, honestamente, Ricardo, cualquier cosa podría pasar. A Trump le gusta ser la más guapa de la fiesta, entonces va a ser imposible que no sea el centro de atención y que él mismo busque ser el centro de atención. Eso está claro. Pero es verdad que por el perfil de Trump, lo que ha demostrado en sus reuniones con líderes internacionales es que le gusta mucho que le halaguen, que le aluden, que le bailen el agua. Entonces, en este caso, si los líderes de la OTAN consiguen hacerla sentir querido, respetado, podrían canalizar los esfuerzos a que Trump fluya con la onda de la OTAN. Pero es verdad que hay un riesgo con un personaje tan inestable políticamente, con un personaje tan explosivo, con un personaje con salidas de tono totalmente inauditas para un jefe de Estado, pues hay un riesgo siempre presente de que él mismo dinamite esta reunión en La Haya. Yo creo que va a ser extremadamente interesante de ver, aunque también es posible que, insisto, que si los líderes europeos consiguen amansar a la fiera con reuniones agradables que le regalen los oídos a lo que Donald Trump quiere oír, es posible que la OTAN pueda pasar ese trance sin mayores problemas. Yo te digo, a mí me parece surrealista que estemos hablando de que los líderes de la OTAN deban ayudar a hacerle cumplidos al presidente de Estados Unidos para que las cosas fluyan en una alianza transatlántica que debe garantizar la seguridad de ese organismo. Surrealista. En cualquier caso, se reúnen pues en Bruselas estos ministros de defensa de la OTAN en medio de unas tensiones que, como decíamos, Ricardo, Gerard, no se han visto desde el fin de la Guerra Fría. Esto era en parte de la preparación, lo que será entonces esa cumbre impredecible a finales de mes que también estaremos siguiendo y en la que seguramente estaremos también conversando con ustedes. Desde Bruselas, Gerard Falleda, y desde Tallinn, mi colega Ricardo Marquina, muchísimas gracias a ambos por su tiempo, por su análisis, y a ustedes, donde quiera que nos hayan seguido, gracias por su compañía y su confianza. Ya saben que también nos pueden escuchar como podcast en Spotify, en Amazon, en Apple, y por supuesto, esta emisión también la pueden ver en todas nuestras redes sociales, en X, en Facebook y en YouTube. Soy Johan Ramírez y los espero nuevamente mañana aquí para seguir analizando lo que está pasando en el mundo. Hasta entonces.